Pues la semana pasada vimos una introducción a grandes rasgos acerca de los libros históricos. ¿Ok? Fue una simple introducción para que ustedes tuviesen cierto conocimiento de qué trata cada libro. Pero hoy vamos a comenzar de lleno con el libro de Josué, que ese es el primer libro histórico que aparece en la Biblia. Así que voy a compartir. Ah, permítame un momentito. Ok. Ah, es- ujú, ok. Ah, ah, muy bien. Vamos entonces aquí. Aquí está. Muy bien. Ahí está. Eh, vamos con el libro de Josué. Tengo aquí, allí. Muy bien. Este es el libro de Josué, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con él. El libro de texto que vamos a estar trabajando, que ya lo tienen porque ya se le colocó en la página del chat, los libros históricos de Pablo Hoff. Y otros libros complementarios que también estoy trabajando con ellos es el Comentario Bíblico Mundo Hispano, el tomo número 4, y La clave de la Biblia según Hawkins. Y los objetivos es que el estudiante, ustedes van a comprender y van a apreciar que el plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes sufridas por el pueblo de Israel, la oposición de sus enemigos y el fracaso humano. También usted Perdón, mi comprenderá, hermana Elizabeth, ajá, perdón, no pasa a la siguiente, eh, ¿cuánto se llama? Lámina. Se quedó pegado ahí en el título. se quedó en el título. Claro, hay que pasar a la segunda lámina, a la segunda diapositiva. Pues yo lo tengo aquí como que pasó. Yo no sé si los demás, acá aparece solamente Josué, libro histórico, que es la primera. No sé si los demás tendrán registrado ahí la segunda lámina. No, acá no. Lo tienen, no, No, aparece solamente solamente tienen la la, primera. Claro, No, no, solamente está en la quedó primera, pegadito en la solo está en la primera. primera. estoy en la primera. Wow. Pues aquí, bueno, déjame ver qué es lo que está pasando. Vamos de nuevo entonces. Vamos de nuevo. ¿Lo tienen allí? Tienen la primera página, ¿no? Sí, hermana Elizabeth. Muy bien. Entonces, la segunda página, no me la permiten. Slideshow. ¿Lo tienen allí la segunda? Ahora sí. Sí, Ahora hermanita. sí. Muy bien. Ahí sí. Pues voy a tener que hacerlo manual, ¿ok? Bien, pues entonces tenemos que ustedes como estudiantes van a comprender y a apreciar que el plan de Dios triunfa a pesar de las vicisitudes sufridas por el pueblo de Israel, la oposición de sus enemigos y el fracaso humano. También comprenderán y apreciarán que este pueblo preparó el camino para la venida de Cristo Jesús, el Salvador, y también van a ver algunos tipos de Cristo Jesús.
Y más adelante, pues vamos a explicar esto. Próximo slide. Aquí está. Tenemos que este libro es como introducción. Este libro de Josué recibe el nombre del general Josué porque figura como el personaje principal y no porque haya sido el autor de todo el libro. ¿Podrían apagar los micrófonos porque se oye mucho ruido? Traten de apagar los micrófonos, ¿ok? Muy bien. Bien, este libro recibe el nombre del gran general Josué porque figura como personaje principal y no porque haya sido el autor de todo el libro. Su nombre significa Jehová es salvación o Jehová salva. En griego, este nombre significa Jesús. Según el libro de Éxodo, Josué fue ayudante de Moisés y lugarteniente en la guerra de Refidim contra Amalek, según Éxodo capítulo 37, demostrando su destreza como comandante militar al derrotar a esa tribu aguerrida de salteadores. ¿Pasó la lámina? Pasó, ¿verdad? Ok. Tenemos que Josué fue hombre de gran fe, firme de carácter y valiente al informar sobre lo que había visto en Canaán como espía junto a Caleb. Esta información es lo que obtenemos del libro de Éxodo o del libro del Pentateuco. También Josué afirmó que los israelitas podían conquistar la tierra de Canaán con la ayuda de Dios, oponiéndose así a los otros espías. Esto lo encuentran en Números capítulo 14. Lideró a su pueblo junto a Moisés. Quizá por esto fue elegido como su sucesor para ser el caudillo de los hebreos, según el libro de Números capítulo 27. Además, fue hombre de grandes cualidades naturales por su preparación y por su experiencia. Pero su mayor cualidad fue ser investido por el Espíritu Santo. Amén. Fue uno de los 2 sobrevivientes del éxodo de Egipto, por lo que era ya anciano cuando invadió a Canaán y conocía tanto el poder divino como la debilidad humana. Esto es importante que usted sepa. Las personas que entraron a la tierra prometida no fueron las mismas que salieron de Egipto. Fue una nueva generación. Y los únicos sobrevivientes de aquella gente de Egipto fue Caleb y Josué. Así que Josué, cuando se va a hacer cargo de la conquista de la tierra prometida, estamos hablando ya de un viejito. No como en las películas o en las series que te presentan a Caleb como un hombre bien guapo, bien jovencitito, bien bonito, y no, nada de eso, ¿ok? Estamos hablando ya de un viejito, ¿ok? Oh, perdón. También Josué gozaba de la comunión con Dios, pero Moisés lo superaba. Josué fue un hombre práctico de acción, un soldado con un solo trabajo: conquistar a Canaán y repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. Bien, vamos a ver sobre el autor y las fechas. Recuerden que siempre hay variación, personas que tienen diferentes opiniones acerca de las fechas y los autores de estos libros.
Pero tenemos que, según los eruditos liberales, ellos consideran que este libro es una prolongación del Pentateuco, formando el Hexateuco. O sea, según estos eruditos o estas personas conocidas sobre literatura o sobre historia, consideran que Josué debe ser parte del Pentateuco. Y ya no estamos hablando de 5 libros, sino de 6. Y en vez de Pentateuco sería Hexateuco. Y que este libro trata sobre la recopilación de las tradiciones tribales escrito durante el cautiverio en Babilonia. Y esto aconteció entre los años 598 y 538 antes de Cristo Jesús. Y finalizado el siglo V, fue revisado por un redactor. O sea, esos escritos fueron revisados por otra persona. Y esa otra persona añadió la introducción y la conclusión, que viene siendo los capítulos 1, el 23 y el 24. Otros eruditos, que son los conservadores, rechazan que sea una prolongación del Pentateuco. Y la tradición judía asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro. No de todo el libro, pero sí de la gran mayoría. Este libro no pudo haber sido escrito totalmente por Josué porque habla de su muerte y de otros acontecimientos que ocurrieron después de su muerte. Y que estos acontecimientos fueron la conquista de Hebrón por Caleb, la conquista de Debir por Otoniel y la de Lesem por los danitas. Cuando estos acontecimientos ocurrieron, ya Josué había muerto. Por eso es que se dice que es imposible que Josué sea el autor de todo el libro. Sí pudo haber sido autor de la gran mayoría, pero no de todo. ¿Ok? Sí se escribió antes de la conquista de Jerusalén por David, según Josué 15:63, y antes de la conquista de Geser por el faraón suegro de Salomón, según Josué 16, versículo 10. Hay otras personas, otros eruditos que consideran que aunque Josué no hubiese sido el autor, contribuyó en gran manera a su contenido. Amén. Josué pudo haber escrito algunos relatos del libro y que otra persona, como el sacerdote Finés, le haya añadido ciertos detalles, incluyendo la presentación final. También existen otros eruditos que ponen en tela de juicio la historia de Josué. O sea, ellos consideran que no, que todo eso fue una mentira. Pero según los estudios arqueológicos, que son estudios científicos, sostienen la autenticidad de estos relatos. O sea, estos estudios arqueológicos demuestran que verdaderamente sí, la historia de Josué o todo lo que acontece en el libro de Josué, sí fue verídico. ¿Okay? Vamos con el fondo histórico de este libro, comenzando con factores que van a propiciar la invasión hebrea a Canaán. O sea, ¿qué cosas facilitaron para que el pueblo de Israel pudiese invadir a la tierra Canaán, a la tierra prometida? Pues tenemos que Palestina no era una fuerte nación, sino un conglomerado de pequeños reinos alrededor de sus ciudades fortificadas que peleaban continuamente entre sí. O sea, Palestina estaba formado como por ciudades. Ciudades aquí, una ciudad al lado, otra ciudad al otro extremo. Y esas ciudades se estaban peleando entre ellas mismas. Entonces recuerden que entre tanta pelea, pues las personas se debilitan, se cansan, se agotan, ¿ok? También Canaán pertenecía a Egipto,
pero esta nación perdió interés en ella. Y las ciudades-estados de Canaán eran invadidas por los abirus, que eran tropas mercenarias de Siria. O sea que no solamente las ciudades tenían guerras internas, sino que también de Siria venían los abirus para invadir a estas ciudades. ¿Okay? Y esto pues debilita a este pueblo cananeo. Vamos a ver la religión de los cananeos. Ellos eran politeístas. Poli viene de muchos y teísta significa Dios. Politeísta es que tenían muchos dioses. Algunos de los dioses, o los más importantes, se llama el dios El o Padre Todo. Este era el creador y la principal deidad. Está Acera o Astarte, que era la esposa de él. Y Baal, que es el más importante de los hijos de él y Acera. ¿Okay? Este Baal era el dios de la lluvia, de la tormenta, de la fertilidad y de la vegetación. Así que eran muchos dioses, pero estos eran los más importantes. ¿Cómo eran los cultos? Pues los cultos eran rituales llenos de lascivia. ¿A qué llamamos lascivia? Pues se practicaba el sexo para asegurar la fertilidad y la productividad de la tierra. Practicaban la adivinación, adoraban serpientes, ellos sacrificaban niños y los pecados contra natura eran comunes. Y esto lo encuentran en Levítico capítulo 18. Okay. ¿Qué razones había para que el pueblo de Israel eliminara a los cananeos? Los cananeos habían llegado al colmo de la impiedad, de la maldad y de la inmoralidad. Dios pudo haber usado otros métodos para su exterminio, como terremotos, inundaciones, plagas, entre otras cosas. Pero Dios eligió al pueblo de Israel como instrumento de juicio. En segundo lugar, otra razón para eliminar a los cananeos era para proteger al pueblo escogido de la contaminación de esa religión depravada, según Deuteronomio capítulo 20, ya que los israelitas eran propensos a caer en la idolatría. En tercer lugar, había que aniquilar a los cananeos para grabar en la mente israelita las consecuencias funestas de la impureza. Y eso lo vemos en Levítico 18. Si Dios destruía a los cananeos por su maldad, también castigaría a los hebreos al caer en esa misma inmoralidad. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los propósitos para escribir este libro de Josué? Pues en primer lugar, para relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus hebreas en ella. Para demostrar la fidelidad de Dios al cumplir las promesas que le había hecho a los patriarcas de llevar a Israel y entregarle la tierra de Canaán. Esto lo encuentran en Josué capítulo 21. Y otro propósito para escribir este libro es mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre la depravación cananea y la exigencia divina de que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida para ganar la guerra santa. ¿Okay? Era importante que el pueblo de Israel no copiara nada sobre estas otras naciones, porque podían caer en pecado.
Estas son las naciones que los israelitas tenían que exterminar en la tierra prometida. Están los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas eran las diferentes naciones que estaban allí en la tierra prometida. Y esto es según Deuteronomio capítulo 7. Vamos a ver este mapa. Espero que lo vean muy bien. En este mapa tenemos la tierra de Canaán y cómo estaban ubicados todas estas naciones. Fíjense, en el sur tenemos a los hititas, en el norte tenemos a los amorreos, a los hititas, a los jebuseos, también al oeste tenemos a los cananeos, al oeste a los amorreos, los heveos, ¿ok? Allí esa era cómo estaban distribuidas estas naciones en la tierra prometida. En este mapita lo vamos a ver mejor. Tenemos aquí el color verde, tenemos Canaán. Entonces, fíjense en la parte sur están los fenicios, más en el centro tenemos a los heveos, a los hititas, más en el sur a los amorreos, ¿ok? Esa es la distribución, cómo estas naciones estaban distribuidas en toda esta tierra prometida. Y el pueblo de Israel tenía que derrotar, tenía que destruir a todas esas naciones. Bien, aquí está la división. Una vez el pueblo de Israel le ganó las batallas a estas naciones, miren cómo Josué pudo distribuir las tierras a las diferentes tribus israelitas. Entonces, tienen allí en la parte sur, en la parte norte, tienen Aser, Neftalí, Manasés Oriental. Más abajo tienen las tribus de Manasés, de Efraín, las tribus de Gad, de Rubén, de Simeón. Eso fue la forma como Dios le ordenó a Josué que distribuyera las tribus en estas tierras. ¿Por qué algunas tribus tienen más terrenos que otras? Pues porque recuerden que se hizo un censo. A través del censo se sabía la cantidad de personas que había en cada tribu. A mayor cantidad de personas, pues mayor cantidad de terreno le tocaba. ¿Ok? Ujú. Por ejemplo, Amén. miren a Manasés, que mucho terreno tiene Manasés, contrario a Aser, que tiene mucho menos, ¿ok? Porque la población de Aser, pues, era menos que la de Manasés. ¿Entendieron eso? ¿Ok? ¿Verdad? Amén. Muy bien. Y aquí este es el mapa de la tierra de Canaán hoy día. Hoy día, pleno siglo XXI, así está. Viene en vez de Canaán, ¿verdad? Pues aquí tenemos a Israel. Todo eso, color copa anaranjado, es el pueblo de Israel. En el norte está Líbano. Al lado del Líbano está Siria. En el sur está esa puntita en el sur que se ve color azul, es el Mar Rojo. Está en la parte sur el Mar Rojo, entonces al lado del mar está Egipto. Al otro extremo tenemos a Jordania. Al lado de Jordania está Arabia Saudita. Eso es hoy día, tal como lo vemos en pleno siglo XXI. ¿Ok? Ujú. Bien, vamos a ver ahora unas figuras literarias. Estas figuras literarias es importante que las entiendan para que puedan comprender mejor el libro de Josué. Las figuras literarias
comúnmente los que han estado anteriormente, pues los profesores las han mencionado, porque se ve mucho. Las figuras literarias son importantes para los que son escritores, los poetas, los cuentistas, los historiadores, pues tienen que utilizar estas figuras literarias. Y vamos a ver la definición de las figuras literarias. Son recursos expresivos que se usan para crear imagen o para provocar sensaciones o para embellecer el escrito. De allí tenemos que si la metáfora, que si la símil, que si la personificación. Y en las clases anteriores, en otros cursos, hemos visto mucho la metáfora, ¿verdad? La metáfora se utiliza muchísimo en estos libros o en la Biblia. Amén, amén. Pero aquí, como figura literaria, vamos a ver solamente dos, que son las más importantes o las que más abarca este libro de Josué, que es una de ellas es la alegoría. Te defino lo que es alegoría y luego te doy un ejemplo. La alegoría es una historia en la que los personajes o los eventos son símbolos que representan otros eventos, otras personas u otras ideas. ¿Ok? Vamos a ver esto más detalladamente. Por ejemplo, tenemos la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver. Alguien que algo sencillito, en un resumen breve, ¿de qué trata el hijo pródigo? Vamos, ¿quién me dice? Rapidito, rapidito. ¿De qué trata el hijo pródigo? Eso es una parábola que Cristo Jesús la utilizó El en Nuevo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, sí. ¿Quién va a hablar? ¿Puedo decir algo? Ok, Marta, ¿de qué trata el hijo pródigo? Rapidito. Pues Ajá. dos hijos, ¿verdad? En cortas palabras, uno de ellos se revela y le pide toda la herencia a su padre. Y cuando está fuera, por allá, pues se da cuenta del error, del pecado que había cometido, ¿verdad? Contra su padre, pero su padre siempre estaba firme de que él iba a regresar y por eso siempre lo esperaba. Cuando estaba el hijo pródigo, digo yo, el hijo por allá, pues pasó por muchas necesidades, pero se arrepintió. Y así fue cuando el padre, estando velando de que su hijo llegara, pues llegó, lo celebró, y entonces su hermano le dio coraje de que él lo celebrara de esa manera, después que su hijo se había ido y había botado toda la herencia, mientras que él se había quedado cuidando a su padre. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo hasta allí. Ah, Gracias, sí. Marta. Gracias, Marta. Muy bien. Eso es una alegoría, porque es una historia que va a representar otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, el hijo que se revela va a representar a esa persona común y corriente, a la persona que es pecaminosa y propensa al egoísmo. El padre representa a Dios. La Exacto. difícil vida de placer que tuvo el hijo por allá, por otras tierras, y más tarde la pobreza. Recuerden que ese joven terminó en una pobreza extrema. Bueno, terminó comiendo junto con los cerdos. Con los Pues esa vida que tuvo tan y tan pecaminosa representa el vacío de un estilo de vida sin Dios. Cuando el hijo regresa a su casa,
con verdadera tristeza, allí tenemos una ilustración de arrepentimiento. En la misericordia y en la voluntad del Padre de recibir nuevamente a su Hijo, vemos el gozo de Dios cuando nos apartamos del pecado y buscamos su perdón. Amén. ¿Ven? ¿Entienden lo que es una alegoría? Es una historia muy bonita que te la presentan, pero que esa historia va a simbolizar otra cosa. Te va a simbolizar otras personas, otros eventos u otras ideas. Eso Una es una ense- alegoría. y una Y enseñanza, sí, también. Y esta alegoría se usa bastante en el libro de Josué y vamos a verla más adelante. ¿Sí? Otra figura literaria que vamos a ver, ahora no me movió esto, es la tipología. La tipología es un símbolo profético o una representación de algo futuro. En la Biblia se da, es una persona o una cosa en el Antiguo Testamento que representa a una persona o a una cosa en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso es tipología. Una persona en el Antiguo Testamento que va a representar a alguien en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a coger a Moisés. Y cojo a Moisés porque todo el mundo conoce la historia de Moisés. ¿Qué sabemos de Moisés? Pues mira, el faraón mandó a matar a los niños menores de 2 años cuando Moisés nació. ¿Sabían eso, verdad? Pues miren qué pasó cuando Cristo Jesús nació, que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años también. En ese aspecto, Moisés es un tipo de Cristo Jesús, porque en el Antiguo Testamento Moisés anunció a través de ese evento lo que le iba a pasar a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. A eso se llama tipología. Otro ejemplo de Moisés. Moisés sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús salvó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Así que ese evento que ocurrió en el Antiguo Testamento anunciaba lo que iba a realizar Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. A eso se le llama tipología. Así que vemos que Moisés es un tipo de Cristo Jesús. ¿Entendieron eso? Sí, ¿Sí o Amén. sí? sí. Amén. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ok. Otro ejemplo, no lo escribí allí, pero me acordé ahora. Los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, ese derramamiento de sangre de los animales, anuncian lo que iba a acontecer a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Así que esos sacrificios era una tipología de Cristo Jesús. ¿Entendieron? ¿Me están entendiendo? Amén. Sí. Amén. Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a ver entonces algunas alegorías y tipologías en el libro de Josué. Mientras que el libro de Éxodo presenta la salvación como una liberación de la esclavitud, el libro de Josué la abarca mucho más. Señala victoria, posesión y reposo. Y eso lo vemos en Josué 1 y en Josué capítulo 21. Este reposo provisto por Dios llega a ser un símbolo profético del reposo del creyente en Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 8, versículos 1, 8 y 9. ¿Okay? En segundo lugar, hay quienes consideran que el libro de Josué es la epístola a los Efesios en el Antiguo Testamento. Scofield es un ministro estadounidense
gran escritor y teólogo. De hecho, hay una Biblia, Sí, una Biblia Scofield, porque él, en esa Biblia, pues él explica todo en la Biblia. ¿Ok? Y este Scofield dice, los lugares celestiales de Efesios son para el cristiano lo que Canaán era para los israelitas, un lugar de conflicto y al mismo tiempo un lugar de victoria y de bendición por medio del poder divino. Y ambas cosas lo ven en Josué 21 y en Efesios 1, capítulo 3. Otro ejemplo de alegoría en la historia de Rahab es la cuerda escarlata. Vamos a ver algo, déjame parar aquí. Los que leyeron el libro de Josué o los que recuerdan, ¿qué pasó con Rahab? ¿Alguien se recuerda quién es Rahab? Era Amén. una qué, Una Catalina. prostituta que conquistó a los espías. exacto. ¿Quién me contestó? Pero Daniel. que protegió. Daniel me contestó. Sí, amén. Muy bien. Sí, es correcto. Rahab era una prostituta. ¿Ok? Y esta prostituta ayudó Ayudó, exacto. a las personas que envió Josué para que estudiaran toda la situación que había en esta tierra. ¿Ok? Entonces, Rahab los ayudó. ¿Qué tenía que hacer Rahab? ¿Qué fue lo que le dijeron los soldados que envió o las personas que Josué envió a Jericó? ¿Qué fue lo que le dijo a Rahab que hiciera para poder identificar la casa de ella? Para que ellos no entraran, para que no le hicieran daño. Catalina. Que mantuviera la cuerda en la ventana. Muy bien. Una cuerda. ¿De qué color era esa cuerda? Púrpura. ¿Recuerdan el color de la cuerda? Púrpura. ¿Alguien recuerda? ¿De qué color era? Escarlata. Escarlata, color escarlata. Y color escarlata viene siendo ¿qué color? ¿Qué color es ese? Rojo. Púrpura, sí, rojo, púrpura. Rojo fuerte, ¿verdad? Muy bien. Un rojo. Vamos de nuevo a compartir entonces. Pues tenemos aquí la cuerda escarlata, que esto también es un símbolo. Cuando Rahab aceptó por fe al Dios de Israel, ató la cuerda escarlata a su ventana y puso en marcha su liberación. Las cosas viejas pasaron y todo fue hecho nuevo en su vida. Amén. Habitó en el pueblo de Israel y vino a ser parte del linaje del rey David y de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Fíjese que Dios no discrimina de nadie. Todas las personas le son útiles para sus propósitos. Y Amén. tenemos a Rahab. Fíjense el pasado que tuvo Rahab y terminó siendo parte del linaje de Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, esa cuerda escarlata señala la historia del sacrificio de Cristo Jesús y de su sangre que fue derramada para comprar nuestra redención. Por eso es que era roja. Escarlata significa roja, porque ese color rojo simbolizaba la sangre de Cristo Jesús, que iba a derramar para comprar nuestra salvación. Y Amén. a través de esa cuerda escarlata, de esa cuerda roja que Rahab tenía que colocar en la ventana, era para identificar que esa casa, nadie podía tocar esa casa, porque Exacto. Rahab y su familia iban a ser salvados. En la guerra Protegido. de Jericó, todo el mundo murió. Allí
La única que se salvó fue Rahab y su familia. ¿Por qué? Porque ella aceptó a Dios como su Salvador. Ella tuvo una fe inmensa. Una promesa. Y a través de esa fe, ella pudo ser salva. ¿Ok? Igual a nosotros, tenemos fe en Cristo Jesús y somos salvos. Muy bien, así que la cuerda escarlata señala la historia de Cristo Jesús y su sangre derramada para comprar nuestra redención. Al igual que Rahab, nosotros atamos esa cuerda escarlata por medio de la fe a la ventana de nuestro corazón, significando liberación y una vida nueva, así como fue para Rahab. Qué historia linda, ¿verdad? Seguimos entonces. Esto, mi hermana, Ajá. Dani. esto también se podría relacionar con cuando en Egipto, ¿cierto? Vino el espíritu de muerte y se pintaron los tinteles con sangre. Exactamente, sí, ok. ¿Qué pasó? La pintura color ¿qué? ¿De qué Color color era escarlata. esa pintura? ¿Simbolizaba qué? Dani, se me fue. Simbolizaba la sangre, la sangre del cordero. Exactamente, ok. Dios mandó a que pintaran, a que identificaran las puertas de los hebreos con sangre roja, porque esa sangre simbolizaba también la sangre de Cristo Jesús. Y eran Bien, salvos. Dani, muy bien. Amén. Bien, vamos entonces a ver otra alegoría o otro símbolo que vemos aquí en el libro de Josué, y es el varón con la espada desenvainada. Y vamos aquí, vamos a ver, alguien que me diga, rapidito, ¿qué fue lo que pasó? El varón con la espada desenvainada, ¿qué pasó allí? Vamos, rapidito, que no tenemos tiempo. ¿Quién me quiere contar? Josué le preguntó si estaba con ellos en el fondo o era de su enemigo. Ajá, Y le contestó, el personaje le contestó que él era el príncipe de los ejércitos de Jehová. muy bien. Fue Dani, ¿verdad? Que me contestó. Amén. Amén. Bien. Se me fue la pantallita. A ver. El varón con la espada desenvainada. Tenemos aquí que también eso es un símbolo. Eso es una figura poética que utiliza el autor. Tenemos que Jericó representa el primer desafío a superar en la toma de la tierra prometida. Con la conquista de Jericó se fortalecerá la imagen de Israel ante las demás fuerzas enemigas asentadas en el territorio a cautivar. ¿Okay? Era importante que el pueblo de Israel derrotara a Jericó. Jericó era una de las naciones más poderosas que había allí. Entonces, si Israel podía dominar, podía arruinar esta tierra, pues las demás naciones iban a tener precaución con los hebreos, ¿ok? Iban a tener quizás miedo de los hebreos. Así que Jericó era un buen desafío allí para superar en la tierra prometida. El varón era Cristo Jesús. No era un ángel, que muchas personas creen que era un ángel. No, no era un ángel, No. que Josué lo adora. Y recuerden que los ángeles no pueden ser adorados. Amén. Y tengan mucho cuidado con esto, que por las redes sociales hay mucha información errónea de personas que adoran a los ángeles. Los ángeles no se adoran, Amén. solamente son mensajeros.
Entonces, cuando Josué se arrodilla y adora a este varón, es porque era Cristo Jesús, era Dios. Así es, así es. Así que el varón significa o simboliza a Cristo Jesús. La espada desenvainada representa la palabra de Dios necesaria para la victoria. Amén. Quitarse el calzado significaba eliminar cualquier obstáculo que se interponga en la comunión con Dios. Entonces, propósito de la cristofanía. Cristofanía es cuando la figura de Cristo se aparece. Es dar aliento, fortaleza e instrucciones a Josué y confirmar la promesa. ¿Cuál fue la promesa que le dio en el 1:5? Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como Amén. estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esa fue la Promesa, que Dios promesa. le dio a Josué. Cuando el varón aparece, pues José está confiado más en estas palabras. ¿Ok? Entonces, también algo bien importante. Esto también para nosotros es una enseñanza. Cuando nosotros tengamos una situación difícil, tenemos que alejarnos. Lo que hizo Josué, José se alejó para estar en comunicación con Dios, para estudiar bien la situación, que era lo que iba a hacer en este país con Jericó. Nosotros también. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, tenemos que alejarnos para meditar bien, para comprender bien qué es lo que nos está aconteciendo. Tener ese encuentro con Dios, porque Dios nos va a hablar a través de su santa palabra. Por eso es que la espada simbolizaba la palabra de Dios. De Dios. Tú vas a Josué, iba a tener la victoria a través de la palabra de Dios. Él tenía que cumplir la palabra de Dios. Nosotros también, cuando tengamos situaciones, vamos a la palabra de Dios. Y ahí está todo. Todo Dios te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Ok? Elizabeth, Perdóname, sí. sí, pues apropiarse de esa promesa. Exactamente, exactamente. Entonces, también eliminar todo obstáculo. Todos los obstáculos que nosotros tengamos, eliminarlos y tener esa comunión con Dios, porque tenemos la promesa de que Dios siempre está con nosotros, Amén. tejiéndonos. Esta promesa es semejante a la expresada por Cristo Jesús poco antes de partir para el cielo, en Mateo 28, capítulo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? La promesa que se le dio a Josué se parece muy similar a la que Cristo Jesús le dejó a sus discípulos y a nosotros también. ¿Okay? Siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, vamos a ver a Josué como un tipo de Cristo Jesús. Recuerden que le dijimos que la tipología es acontecimientos o personajes del Antiguo Testamento que van a señalar, apuntar lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús. Bien, ¿en qué forma Josué es un tipo de Cristo Jesús? Comenzando con el nombre. Josué deriva del hebreo Yehoshua y significa Yahvé salva. En griego es Jesús. Moisés le puso este nombre, ya que su verdadero nombre era Oseas, que significa deseo de salvación. Esto lo encuentra en Números capítulo 13. Perdón. Su papel como líder militar del pueblo de Dios prepara el camino a los siguientes jueces, a los siguientes libertadores y a los siguientes reyes.
quienes anticipan la llegada de un juez justo, de uno perfecto y eterno Rey, del verdadero Salvador y libertador del pueblo de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Okay? Fue Josué quien introdujo al pueblo de Dios a la heredad prometida y no Moisés. No fue Moisés porque Moisés representaba la ley y la ley nos salva. Así que fue Josué quien introdujo al pueblo de Dios a la heredad prometida. Así que por medio de la ley que la tenía Moisés, nadie se justificará delante de Dios, según Romanos capítulo 3, versículo 20 y Gálatas capítulo 2, versículo 16. De la misma manera, la nueva ley en Cristo Jesús nos introduce a la heredad prometida por Él en el cielo y no ninguna obra meritoria nuestra. Amén. Según Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Toda la tierra de Canaán fue puesta en las manos de Josué para que las repartiera a las tribus. Y todas las bendiciones están en las manos de Cristo Jesús para que las reparta a los suyos. Para entrar a la tierra de Canaán, tenían que cruzar el río Jordán, cuyas aguas simbolizaban juicio, condenación y muerte. Como Josué, Cristo Jesús partió las aguas para conducirnos a la otra ribera por una senda seca a través de su bautismo en el mismo río Jordán. Con Cristo Jesús estamos muertos, sepultados y resucitados espiritualmente. Amén, amén. Eso lo encuentran en Romanos capítulo 6. De la misma manera que Josué coloca 12 piedras recogidas de la cuenca del río como memorial a la fidelidad de Dios en favor de ellos, así Cristo escoge 12 discípulos para traer el mensaje de salvación de un Dios fiel y a través de ellos llenar su casa espiritual, no con 12 piedras inertes, sino con muchísimas más, siendo estas piedras vivas. Y eso lo encuentran en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, que dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Allí tienen, cruzando el río Jordán, allí había juicio, condenación y muerte, versus el bautismo de Cristo Jesús, que a través de él tenemos resurrección y vida eterna. De la misma manera que Josué condujo y guió al pueblo de Dios a la posesión de su herencia, a su reposo, Cristo nos lleva y nos guía a la posesión de nuestra herencia, una herencia no física, no terrenal y no un reposo relativo o parcial. La herencia en Cristo no puede quitar ni arrebatar, no como la tierra de Canaán, de la que fueron expulsados años después. Además, su herencia lleva aparejada
un verdadero reposo, un reposo que Josué no logró. Primera de Pedro 1, versículo 3 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Amén. Como las huestes del enemigo se oponían a la toma de la tierra prometida, así el creyente lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según Efesios 6:12. Pero la victoria la tenemos segura, pues el enemigo ya está derrotado y lo que nos queda por hacer es entrar y tomar posesión de esa tierra. El reposo y el descanso verdaderos de Dios no vino ni por Moisés ni por Josué, sino por uno mayor que ambos, por Jesucristo. De la misma manera que es imposible separar la herencia prometida a la introducción de la tierra prometida, tampoco nosotros como cristianos podemos separar la resurrección de la vida eterna de la cruz. Y si podemos comparar el libro de Josué con uno, lo hacemos con Hechos de los Apóstoles. Ya que después de la redención y la salida de Egipto, Israel comienza a conquistar su herencia. Y después de la obra mejor de redención en la cruz, vemos que en Hechos la iglesia sigue adelante y comienza a conquistar el mundo en su nombre y con su mensaje. Santo. Nada les faltó por cumplir a Israel. Bajo Josué, nada. Josué 23:14 dice, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Asimismo, nada faltó, absolutamente nada, por cumplir en el mejor y verdadero Josué, quien es Jesucristo. Y por eso, en lo alto de la cruz, Cristo clamó, consumado es. Todo ha sido finalizado, todo ha sido acabado, todo ha sido llevado a cabo a la perfección por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén y amén. En esto abarcamos entonces la tipología. ¿Por qué decimos que Josué es un tipo de Cristo Jesús? Por todas estas cositas. ¿Okay? Vamos a ver, hermanas y hermanos, ya la hora finalizó, pero necesito saber si tienen preguntas, comentarios. Poderoso, poderoso tuvo la clase. La entendieron bien, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Fantástico. ¿Alguien más que desea realizar algún comentario, alguna duda que se les haya quedado? ¿Lo entendieron bien, 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 bien? Pues eso es fantástico. Pues entonces, los dejo con el pastor Guillermo. Ajá. Yo quisiera darle las gracias, hermana Elisa, primeramente a Dios y también a usted por dedicar ese tiempo y evidentemente muy bien explicado, muy explicativo, muy buena su presentación.
Dios la bendiga. Amén. Gracias, como dice, para la gloria de Dios, ¿ok? Todo lo hacemos Amén. para la gloria de Dios, para que usted conozca cada vez mejor el Evangelio de Cristo Jesús y lo pueda vivir cada día y muy principalmente poderlo llevar a otras personas que todavía no conocen a Cristo Jesús, ¿ok? ¿Algún otro comentario? Elizabeth, Sí. tú habías hablado sobre el Pentateuco y el Ajá. Pentateuco. Pentateuco. Así, Ujú. ¿Sí? ajá, que son 6 libros. No. Eso O sea, el Pentateuco son los 5 primeros libros es correcto. del Ajá. Antiguo Testamento. Lo que pasa que hay ciertos escritores, ciertos críticos literarios que consideran que Josué debe pertenecer al Pentateuco, debe ser parte del Pentateuco. Entonces, en vez de ser 5, serían 6. Y ya no sería Pentateuco, sino Hexateuco. Pero eso es un ¿Cómo? comentario. Hexateuco. Hexa Ok. significa Sí, 6. sí, Penta 5 y hexa 6. ¿Ok? exacto. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Pues si no, pues Pastor Guillermo anuncios que tenga que dar y nos despedimos, ¿sí? Sí, la próxima asignación vamos a comenzar entonces el próximo martes con el libro de los jueces, ¿ok? Libro de los jueces, el próximo libro para que lo lean y lleguen entonces ya teniendo una clara idea de qué trata más o menos. Pues, Pastor Guillermo. Amén. Gracias, mi hermana Elizabeth, por este trabajo de prepararse y exponer esta cátedra. Eh, bueno, partimos con un hermoso libro, el libro de Josué, que justamente eh, nos prepara para poder conocer lo que fue la preexistencia de Cristo Jesús, ¿ya? Habitualmente nosotros siempre conocemos eh, eh, de manera, por así decirlo, casi completa a la persona de Cristo solamente en el Nuevo Testamento, a través de los 4 evangelios, ¿ya? Pero acá en el Antiguo Testamento y en todo el Antiguo Testamento se refleja justamente cristofanías, que son manifestaciones visibles de la persona de Cristo. Y una de las más potentes, una de las más que evidencia justamente esta cristofanía es en el libro de Josué, junto con el famoso varón de la espada desenvainada, ¿ya? El príncipe de los ejércitos de Jehová, en donde anunciaba tanto a Josué como al pueblo de Israel que ellos no iban a pelear solo esa batalla, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que es el proceso de la conquista, y aquí hay varios aspectos que permítanme, por favor, compartirlo para enriquecer más la clase. Aquí hay unos aspectos tan importantes. La fama de Jehová, la fama de Dios con el pueblo de Israel, ya era conocida en Canaán antes que los hebreos llegaran a conquistarla, ¿ya? Y tenía mucho miedo, mucho temor. Lo más lógico para un ejército de conquista era que entraran por un lugar vulnerable, pero Israel ingresa a la tierra de Canaán para pelear y poseerla por el lugar más complicado y más difícil que era justamente Jericó. ¿Y por qué? Porque justamente Jehová Dios se lo iba a entregar de manera sobrenatural, ¿ya? La pregunta es la siguiente. Em, si ustedes se fijan, la primera generación prácticamente murieron todo lo que salieron de Egipto, la primera generación, a excepción de Josué y Caleb, que fueron los únicos dos, ¿no es cierto?, que fueron preservados justamente por la fe, ¿ya? Y que fueron los dos días que dieron buena referencia cuando fueron a espiar a Canaán, ¿verdad?, por mandato de Moisés. La pregunta es la siguiente, una pregunta así bien especial. ¿Por qué se demoraron 40 años en vagar Israel, el pueblo de Dios, por el desierto, y Exacto. no
ingresaron de manera inmediata a Canaán, ¿ya? Ustedes saben, bueno, para los que viven en Chile, Canaán, o sea, de la salida de Egipto hasta Canaán, no había más de 200 kilómetros. Estamos hablando de acá de Santiago de Chile al litoral, lo que conocen los chilenos, los que conocen acá, no era más que eso. ¿Ya? Podrían haber llegado fácilmente en mucho menos que 40 años. Sin embargo, se demoraron 40 años. La respuesta es porque lamentablemente, la gran mayoría de los que salieron de Egipto tenían una mentalidad de esclavos y los esclavos no pueden conquistar, ¿ya? Por lo tanto, Dios tenía que tratar con ellos en el desierto y el costo fue que la primera generación murieron todos por desobedientes, por tener la mentalidad de esclavo, por dar informes, ¿verdad? No conforme a la fe, ¿ya? A excepción de Josué y Caleb. Por lo tanto, lo único que pudieron ingresar fue justamente Josué y Caleb y la nueva generación que ya tenían la mentalidad de conquistador. Por eso que pudieron conquistarla, ¿ya? Porque se dieron cuenta de todas las maravillas que había hecho en este caso Jehová, Dios de los ejércitos, Pero ¿ya? el pueblo se quedó dando vueltas, ¿verdad? El pueblo, los esclavos, se quedaron dando, por eso duraron 40 años Claro, caminando. murieron todos, prácticamente a excepción de Josué y Caleb, ¿ya? Ahora Dios escoge a Israel como instrumento de juicio precisamente, ¿por qué? Porque ya Canaán, el pecado había llegado hasta la presencia de Dios y Era elige libre. a Israel como instrumento de juicio para poder eliminar y desarraigar a toda la población de Canaán, a todos los reinos, porque Canaán era una gran superficie y estaba compuesta por más o menos, se cree, como unos 30, 40 reinos. Lamentablemente Israel no cumplió ya todo el proceso de conquista. Por eso que después quedaron los moabitas, los edomitas y otros pueblos más que la hermana Elizabeth ahí los compartió. Esos reinos Mm, quedaron ahí sin conquistar y vinieron a ser un gran dolor de cabeza en el futuro a Israel, ya con respecto a la idolatría, se contaminaron con la idolatría. Por eso que después, ¿no es cierto?, ellos se extraviaron y pasaron también a, a, a mano de juicio de parte del Señor hasta que lograron entender que Dios exigía, ¿verdad?, una adoración exclusiva. Así que buenísima la clase, damos por terminado ya este libro de Josué, Pastor, ¿ya? perdóneme, tengo a Erika que levantó la mano. Mi hermana Erika. Erika, Sí, perdone que con ese audífono no se escuchaba cuando yo hablaba. Es que quería hacer un comentario pequeñito. Cuando la hermana estaba hablando del cordón que se puso, perdón, ¿cierto? Hablaron también de las marcas que hicieron en los dinteles de las puertas para que no pasara el ángel de la muerte, ujú, ¿cierto? O en las sí, casas. Y me acordé de eso porque que también Jesucristo nos prometió que no íbamos a ver la muerte, o sea, no esta muerte de cuerpo, pero la muerte eterna. Eso quería comentar. mm, Amén. muy Amén. bien. Amén. ¿Alguien más está levantando la manito por ahí, parece? Mm, ¿Nadie más? Dani la tiene Yo, levantada. Mi hermano Daniel. sí, no, quería acotar algo con respecto a lo que decía usted también, Pastor Guillermo, que recordemos que en las clases anteriores no, se nos enseñó que una generación era más o menos 40 años, 44 años, que era lo que vivían las personas en ese tiempo. Ujú. Así que pues hay que pasar 40 años para que muriera definitivamente la generación esa, ¿cierto? Que había salido de Israel, o, de Egipto, ¿cierto? Y tenía que venir una nueva generación. Eso. Exactamente. Vagaron por 40 años inútilmente. ¿Por qué? Porque nunca se sometieron, en este caso, al cambio, ¿verdad?, de mentalidad de esclavo a conquistador.
¿ya? Así que hay varios aspectos ahí como escondidos y que son muy interesantes, pero por una cuestión de tiempo no podemos seguir analizándolas más, ¿ya? Así que mi hermana Elizabeth, muchas gracias por esta clase, ¿ya? Y reiterar la invitación para la próxima semana a esta misma hora, ¿ya? Perdón, acuérdense que acá en Chile se cambió la hora, así que Ay, sí, para bendito. que, claro, se conecten más tarde, una hora después de lo que acostumbrábamos, ¿ya? Por un cambio de hora, ¿ya? Así que, mi hermano Elizabeth, eso más que nada, agradecerle a todos ustedes que hayan participado de esta hermosa clase que hemos tenido hoy día. Muy bien. Pues entonces, ¿qué tal si Daniel nos despide en una oración? Amén. Ok, Daniel. En los cielos, santificado es tu nombre. Señor, ha venido tu reino a través de tu Hijo amado, que fue entregado en la cruz, por sacrificio por nosotros, Señor. A través de él, Señor, creemos firmemente, Señor, que nos lleva, Señor, cada día a la salvación. Padre, agradecemos todo lo que hace por nosotros, por el pan que pones en nuestra mesa, por nuestros trabajos, Señor, por todas las bendiciones, Padre mío, que nos das y nos regalas cada día. Señor, te damos gracias especialmente en esta hora, Señor, por esta clase. Señor, porque tú has puesto, Señor, el interés en los que se han conectado, Señor. Así también, Dios mío, la inteligencia, Señor, a nuestra hermana Elizabeth, para desarrollar de la mejor manera, Señor, esta clase. Padre eterno, bendícele con toda bendición del cielo. Señor, y así Amén. también a nosotros, los que hemos escuchado esta clase. Sea bendecido tu nombre, exaltado por sobre todas las cosas, Señor. Y bendíganos a través de tu bendición, la del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y amén. 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 Buenas noches, bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Despídase, bendiciones, Bendiciones. Bendiciones, mis cuídense hermanos. Dios mucho, les Saludos, bendiga. pastor. diga, Gracias. gracias por estar con nosotros. Bye bye. Ivy, Me Ivy, sorprendió la hermana Elizabeth. Ivy Bye. está por ahí. Ivy. Elizabeth, Después la Ivy hermana está por Martita ahí. irá a dar la clase también. No vi, no la vi, no la vi. Erika me dijo algo. Digo que me Erika. sorprendió. Sí, ya que después ver a mi hermana Marta dando clase también. Ok, bendiciones. Bye bye, bye bye. Ay, Pastor Mario. Chao, bendiciones. Bye Bendiciones. bye. Gracias, pastor. Anote todas Bendiciones. sus cosas. Bye bye. Elizabeth, ora por mí. Ah, sí. Oren por Marta que mañana se va a realizar un examen, ¿ok? Del corazón. Amén. Bendiciones. Te van Bye a encontrar un corazón gigante lleno de bondad. Un corazón de Bye bye. carne. Claro. Bendiciones a todos. Bye bye.